Y muy buenos días, amados hermanos. Sea la paz del Señor Jesucristo con usted y los suyos. En esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, tratando de transmitirle el mensaje que le manda el Señor a la iglesia de Tiatira, el cual se desarrolla de la siguiente manera. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Es importante resaltar que aquí lo que el Señor quería enfocarle a la iglesia de Tiatira, como a todas las iglesias, pero específicamente a ellos, tenía que ver con la relación entre la iglesia y Dios. Recuerde que el Señor Jesucristo es el medio, es el puente, el enlace, el mediador. Entonces todo lo impuro, los errores, todas las fallas y contaminaciones que tiene el hombre, se filtra a través del Señor Jesucristo, ¿verdad? Para poder llegar entonces el hombre acepto ante los ojos de Dios. Entonces lo que él intenta hacerles corregir a ellos era su adoración a Dios, su forma de cómo se presentaban a Dios, su servicio al Señor, su comunión, su comunicación. Y la forma de ellos de adorar a Dios, su devoción a Dios se había contaminado, se había transversado en la mayoría de ellos. Por eso él dice, yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras. Le hace énfasis de las obras posteras, porque realmente ellos se habían enfatizado más, era en las obras, que es lo que yo siento, a mi opinión, que la iglesia en estos últimos tiempos, a nivel general se había apartado mucho de muchas cosas importantes que el Señor había dejado un principio, lo que era la santidad, la santificación, la humillación, la devoción, la vida de la vida pía, todo ese tipo de cosas, el amor, el compartir, y lo había suplantado por tantas obras. Por eso usted veía que las iglesias siempre estaban saturadas de programas, siempre había esa tensión, ese círculo vicioso. A nivel general estoy hablando, esas competencias, porque la gente se estaba resaltando mucho lo que eran las obras, pero había olvidado lo que le hablan las primeras iglesias, donde el Señor habla de hacer las primeras obras, más consagración, más dedicación al Señor. Y la iglesia de Tiatira no había sido la excepción. Se estaba transversando, el camino se estaba transversando por cosas que le voy a explicar con la ayuda del Espíritu Santo. Pero tengo una cosa, tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer Isabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiera arrepentirse de su fornicación. Ok, les comentaba que el Señor quería corregir la adoración al Señor, porque la gran parte de la iglesia de Tiatira, su adoración se había contaminado y estaba en una confusión. Había mucha confusión. Eso lo voy a tratar de explicar un poco ahora. Pero estaba su adoración, lo que ellos pensaban que era una buena adoración, estaba contaminado y había mucha confusión. La gente hoy día piensa que cantar un himno, solamente cantar un himno es muy bonito.
ya está adorando a Dios. Dice, vamos a adorar al Señor. Y las personas que tienen la voz bien bonita se parten allá en los altares, cantan un himno bonito, los músicos tocan un himno bonito y ya piensan que adoraron a Dios. Cuando dice que el Señor para estos tiempos busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si Él dice verdaderos adoradores, es porque hay falsos adoradores también, o adoradores que están engañados. Y es importante que usted conozca esta verdad. La adoración tiene que ver con la intención interna del corazón del hombre. De eso se trata la adoración. La intención interna que tiene el hombre en el corazón. Entonces, de acuerdo a su vida de devoción que tiene con Dios, de acuerdo a su vida pía, de acuerdo a su búsqueda que ese hombre tiene con Dios, él va a manifestar o exteriorizar ese interior a través de la adoración con himnos, con sus actitudes. Tiene que ver mucho con la reverencia, la postración, la humillación. Una persona que le es difícil postrarse ante Dios, difícilmente puede tener una vida de adoración. Una persona que no se humilla, que es altiva, egocéntrica, egoísta, difícilmente puede tener una vida de adoración. Puede cantar muy bonito, pero no, ese himno no quiere decir, o esa canción no quiere decir que es una adoración. Los himnos es una de las muchas formas de expresar la adoración. Y esta adoración que ellos tenían, no era efectiva. ¿Por qué? Porque él dice, no solo la adoración, sino las obras, el servicio que estás haciendo, todo eso, esas tantas obras, porque se ha transversado, se ha confundido, hay confusión, hay espíritu de confusión en el campamento. Tengo una cosa contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice que es profetisa. Entonces, realmente lo que estaba resaltando era las enseñanzas de Jezabel. Eso era lo que estaba resaltando, su enseñanza. Y entre la enseñanza tenía que ver la seducción que ella le hacía a los siervos de Dios, tanto a los siervos como al pueblo, y se lo hacía que lo llevaba a fornicar y a hacer cosas que sacrificaban, a comer cosas que sacrificaban a los ídolos. Aquí tiene que ver dos posiciones, tiene que ver dos situaciones. Una era las comidas que sacrificaban a los ídolos, que era la parte material, donde ellos agarraban los animales y todas las comidas y las sacrificaban en fiesta, las sacrificaban, sí, esos animales los sacrificaban y luego los comían tranquilamente. Eso es lo que Pablo habla de animales sacrificados a los ídolos. Pero más aquí es la parte espiritual. Era el espíritu de Jezabel que había influenciado en la iglesia de Teatira, el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel tiene que ver con el adulterio espiritual. Eso era lo que el Señor estaba señalando, estaba reprendiendo. Eso era lo que Él le estaba manifestando a ellos, de que no era bueno que ellos estuvieran tolerando eso en ese lugar. El espíritu de Jezabel, el espíritu de Jezabel tiene que ver con aquella cosa que se mueve de un lugar a otro. Ese es el origen del espíritu de Jezabel, o el nombre. Algo que se mueve de un lugar a otro. Algo que se mueve de una generación a otra, un espíritu. Se mueve de un lugar a otro, se mueve de una generación a otra. Ahora caigo en cuenta porque hay personas que tienen estas cualidades que yo voy a tocar ahora. Pues tienen ese espíritu que voy a tocar ahora. Y hacen situaciones en una iglesia y se mueven para otra iglesia y se mueven para otra iglesia y se mueven para... Cuando usted ve una persona que en un año está 3 y 4 veces en una iglesia, o en un año está en una iglesia, en otro año está en otra iglesia, en otro año está en otra iglesia, en otro año está en otra iglesia, y en su vida ha estado casi como en 5 o 7 iglesias, claramente es manifiesto ese espíritu de Jezabel. ¿Qué cualidades tiene ese espíritu de Jezabel? Tiene muchas, pero voy a tocarle
algunas cuantas, por lo menos como 5, ¿verdad? Sabe que aquí el tesoro es el tiempo. Ja. El espíritu de saber siempre se siente amenazado por la palabra profética. El espíritu de saber siempre va a rechazar la profecía. La profecía es anuncio. Anuncio de la escritura, anuncio de la verdad. El espíritu de Isabel va a estar en contra de eso. Usted ve cómo la mujer llamada Isabel, que tenía ese espíritu, se manifestaba en ella. Y cuando el profeta Elías dio el anuncio, le profetizó al pueblo, le profetizó a Acab, y le tumbó la cabeza a los profetas de Baal y los profetas de la reina Sera. Ella se levantó contra ellos. El espíritu de saber siempre se va a levantar contra la profecía, va a ir en contra de la escritura, va a ir en contra de la palabra del Señor. La persona que tiene el espíritu de saber es una persona dominante, siempre va a querer dominar al pastor. Preste mucha atención a esto. El espíritu de saber influencia, siempre va a querer dominar al líder, siempre va a querer dominar las autoridades, siempre va a querer dominar siempre a la cabeza de la iglesia. ¿Por qué va a querer dominarlo? Porque si lo domina él, controla todo. Mire el espíritu de saber que dominó en esa mujer, Isabel. ¿A quién dominó? A Acab. Domina al rey Acab, y toda su creencia, toda su doctrina, la doctrina específicamente en lo que era el adulterio espiritual, contaminó a todo el pueblo, porque domina la cabeza, siempre va a querer dominar el liderazgo, aparenta una falsa espiritualidad, identifíquelo, siempre va a aparentar una espiritualidad, o sea que tiene una espiritualidad falsa, y por eso la adoración es una adoración falsa. Tiene también una falsa humildad. El espíritu de Isabel tiene una falsa humildad. Siempre va a justificar sus acciones. Nunca se equivoca. Nunca pide perdón. Nunca falló. Nunca necesita de la sangre de Cristo. Nunca necesita arrepentirse. El espíritu de Isabel siempre justifica sus acciones. Tiene una frase característica. Es: Dios me dijo. Así, Dios me dijo. Porque Dios me dijo, siempre Dios le está diciendo, hermano, yo sé que Dios habla audiblemente, Dios habla al corazón, Dios habla a través de sus profetas, a través de su palabra, pero esa persona siempre va a justificar sus malas acciones a través de Dios me dijo. Todo eso tiene que ver, es el espíritu de saber, es el que el Señor le decía, tengo unas pocas cosas contra ti, que las tolera, o sea, tolera ese tipo de cosas. Las toleraban en la iglesia de Tiatira. El espíritu de Jezabel tiene que ver mucho con el adulterio espiritual. ¿Qué cosas toleraban? ¿Qué cosas se toleran en la iglesia? Por lo menos personas que estuvieron casadas en un tiempo, vinieron en su vida, que no conocían a Jesucristo, vienen a los pies del Señor. Cuando vienen a los pies del Señor, no han arreglado su vida anterior, no la han arreglado. Cuando uno viene a los pies del Señor, en el caminar del Señor uno corrige las cosas, pero ellos vienen y no las han arreglado y siguen. Como el espíritu de Jezabel tiene que ver con el adulterio espiritual, se unen a otra persona, y cometen adulterio con la otra persona, conviven con la otra persona, estando casados, no habiendo arreglado su vida pasada, empiezan a tener una nueva vida, y dicen que le sirven al Señor de esa forma. El espíritu de Isabel, que tiene que ver con adulterio espiritual, son cosas que el espíritu de Isabel toma control de las cabezas, de los liderazgos, para que le permitan estas cosas en las congregaciones. Tiene que ver con personas que ministran sin casarse. No están casados, conviven juntos y predican, enseñan, tienen liderazgo, todas esas cosas. Y peor, que el espíritu de Isabel tiene que ver mucho con personas que
se conocieron, se miraron, se amaron y se acostaron y tienen hijos y siguen su vida tranquilamente. Ni siquiera tienen en sus planes ir a un altar, ni siquiera tienen en sus planes arreglar esa unión y casarse. Entonces el espíritu de Isabel rechazaba la verdad, rechazaba la palabra del Señor. Se basa mucho en las obras que hace. Dice, todo eso está bien. Mire, ¿sabe por qué el espíritu de Isabel rechaza mucho al profeta, la profecía? Y busca destruir el ministerio profético en las iglesias. El espíritu de Isabel busca destruir el ministerio profético en las iglesias. Porque la palabra profética o el profeta insta al arrepentimiento. Presenta la situación, presenta el error para que el hombre se arrepienta. El espíritu de la palabra profética o el ministerio profético estimula, exhorta a que el hombre tenga relación con Dios y una sana relación. Por eso yo no me cansaré de enfatizar iglesias, personas que dicen que ha sido limpiado por la sangre de Cristo. ¿Ve? El ayuno, la oración, lectura de la palabra del Señor, devocionales, cultos familiares, congregarse. Eso es importante. La persona que no practica estas cosas quiere depender de su propia fuerza para tratar de ser un cristiano. Pablo, me gusta cuando Pablo le escribe a la iglesia de Roma. Y en el capítulo 7 hay un texto que quiero leerlo. Puedo explicarlo, pero quiero leerlo textualmente. 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Amado que me escucha, Dios te dé sabiduría, entiende, somos seres humanos que vivimos en una naturaleza pecaminosa. Vivimos una naturaleza pecaminosa. Al Señor, cuando Noé y sus hijos y su nuera bajaron del arca, lo primero que dijo el Señor dice: me he arrepentido de hacer el hombre porque su corazón es de continuo mal. El corazón siempre va a querer hacer lo malo. Por eso necesitamos decirle, suplicarle a Dios: Señor, me agrada, me gusta esto, pero a ti no te agrada. Arranca eso de mi corazón. Entonces no podemos confiar en nuestra prudencia, no podemos confiar en nuestra propia fuerza. Tenemos que tener esta vida de devoción, esta vida de oración, esta vida de ayuno, esta vida de consagración al Señor, congregarse. No dejado de congregar como algunos tienen por costumbre, porque ya es una religión no congregarse. Ahora para esta época, que las iglesias han estado cerradas, yo estoy convencido que usted ha tenido que reflexionar mucho. Si usted no ha reflexionado y no está dispuesto a poner en práctica estas cosas, su vida cristiana no vale nada, no tiene validez, no vale ni un confeti, ni un comino, no vale ni un pito, como decimos acá en la ciudad, en Panamá. Usted sabe que lo que le da el valor a la vida cristiana es la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Mire la palabra profética que el profeta habla. Dice la escritura, cuando el primer libro de Reyes, vamos a buscarlo aquí, ¿verdad? Capítulo 18 del primer libro de Reyes. Usted busque en su Biblia ya si la tiene a mano, ¿verdad? Es bueno que la tenga para que vea que las cosas aquí no se inventan, sino son palabras de la escritura, palabras de verdad. Acá le escribe, en el primer libro de Reyes, el capítulo 18, versículos 17 y 18. Acá se encuentra con Elías. Se encuentra el rey Acat. Era el rey. El espíritu de Isabel
lo gobierna y cierran las puertas del templo de Jehová para abrir las puertas del templo de la reina Sera y de los Baales. Desprecian la enseñanza que estaban con los sacerdotes de Jehová para buscar esa enseñanza. El espíritu de Jezabel tiene que ver con las personas que desprecian la educación cristiana. Mire, cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y tu casa y tu padre. ¿Sabe cómo lo turbaron? Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Dejaron los mandamientos de Jehová para seguir a los Baales. Cerraron, le pusieron candado a las doctrinas del Señor cuando cerraron el templo. Dice: aquí no va a haber enseñanza de Jehová, nada, le pusieron candado. Dice el versículo 20 y 21, la palabra profética también le habla al pueblo. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y los reunió, ¿verdad? Y cuando los reúne en el monte Carmelo le dice: acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. No tenía palabra que responder. ¿Qué va a responder? No tenía cómo defenderse si no tenía palabra de Dios. Dice, este versículo es interesante. Mire lo que hace el profeta. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Eso busca el espíritu de Jezabel. Destruir el altar de Jehová, que tú no tengas vida de altar, que tú no tengas vida de ayuno, que tú no tengas vida de oración, que tú no tengas devoción a Dios y te mete en la mente que crees que estás bien y no estás bien nada. No estás bien nada porque estás acariciando el espíritu de adulterio espiritual sin tú saberlo, pensando que estás bien, apoyando a Jezabel por haber cerrado las puertas del templo de Jehová y la enseñanza de los sacerdotes que daban los sacerdotes de Jehová por adquirir los sacerdotes de la reina, de los sacerdotes Baal y de la reina Sera. Ahora, el fuerte del espíritu de Jezabel es desviar al pueblo de Dios de su camino. Y dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. El fuerte de ello es desviar al pueblo del camino del Señor Jesucristo. Cierro aquí. Dice el versículo 27. 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y la reirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también les he recibido, lo he recibido de mi Padre. Tiene que ver, amado, cuando el Señor vaya a reinar el mundo entero, ¿verdad? Y vamos a reinar con Él también. Por eso dice la Escritura: somos reyes y sacerdotes. Dice el versículo 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué es lo que el Espíritu le dice a la iglesia? El Espíritu le dice a la iglesia que dejar a Cristo, o dejar su enseñanza, dejar la doctrina que Él nos enseñó, dejar la relación con Dios, representa vivir en adulterio espiritual y representa la muerte espiritual. Vive el ayuno, vive la oración, hermano. Congrégate más que nunca. No confíes en tu propia prudencia, no confíes en tu concupiscencia. Confía en la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario y vive y da testimonio de Jesús con tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente.